¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos comenzando un programa especial. Puntualmente a las 6 de la tarde, en el momento del recuerdo en la televisión, estamos, acercándonos a un programa de características especiales. Un programa que va a abarcar en su totalidad el testimonio, el último documento, que ha dejado el padre Benítez, que murió no hace mucho tiempo atrás, en abril de 1996. El padre Benítez, el padre Hernán Benítez, el amigo de Perón y el confesor de Eva Perón. El hombre que seguramente en las confesiones más íntimas estuvo más cerca de la pareja que marcó, claro, gran parte de la historia de este siglo, de nuestra historia. El padre Benítez, que fue seminarista a los 13 años, que se recibió de profesor de filosofía a los 20, que fue profesor de teología a los 21, que era cordobés, que trabajaba aquí en la Universidad de El Salvador, que acompañó a Eva Perón, que se acercó a la pareja, que fue con ella a Europa, que volvió, que estuvo realmente cerca de Perón y de Evita. Un testimonio imperdible, 2 horas de programa realmente para recordar hoy y en el futuro. Tendremos algunos invitados especiales que también conocieron al padre Benítez, que abordaron la historia de Perón y de Eva, que van a dar su testimonio. De manera tal que será este un programa, por estas características, imperdible. Ponemos los títulos en el aire y comenzamos con el trabajo de hoy. Hablé yo de invitados para este programa que van a constituir como una especie de prolongación del living de su casa para poder ir avanzando y para poder ir entregando también información a medida que vaya avanzando el testimonio del padre Benítez. ¿Quiénes me acompañan? Me acompaña la señora Ana Macri. En 1950 ella conoció a Perón, fue designada por ella delegada censista en las provincias de Tucumán y Santa Fe y junto a Evita fue una de las fundadoras de la rama femenina del partido peronista. Fue diputada nacional por la capital federal en 1952. Obviamente conoció muchísimo a la señora Eva Perón y conoció también mucho al padre Hernán Benítez. Le agradezco que nos acompañe en el día de hoy. ¿Cómo no, Fernando? El diplomático Abel Pose, el embajador Abel Pose, escritor además. ¿Cómo le va, Pose? Buenas tardes. Buenas tardes. Autor de La Pasión según Eva, una excelente novela biográfica sobre la vida de Eva Perón, que contiene muchísima información que obviamente le aportarán, entre otros, el padre Benítez. Además, es autor de numerosas novelas y ganador del Premio Internacional Rómulo Gallegos. Muchas gracias, Pose. Gracias. La escritora Marta Sichero. ¿Qué tal, Marta? Hola. Bienvenida. Marta es escritora, es periodista, es autora de Cartas Peligrosas, un libro que revela la correspondencia del padre Hernán Benítez con Juan Domingo Perón y que señala algunas discrepancias ideológicas que comenzaron a separar al sacerdote del expresidente. Estuvo junto al padre Benítez hasta abril del 96, mes en que muere precisamente el sacerdote. Y por último, el señor Norberto Galazo, historiador, escritor,
autor de biografías sobre personalidades de clara identificación nacional como Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz. Obviamente conoció al padre Hernán Benítez y acaba de editar un libro titulado Mentiras y Verdades sobre Perón y Eva Perón. Libros que están por aquí en nuestra mesa de trabajo para ser consultados si hace falta. El primer testimonio que vamos a poner en el aire es el testimonio del padre Hernán Benítez, que comenta cómo él conoció a la señora Eva Perón. ¿Cómo la conocí? En el año 43 yo predicaba la Cuaresma en la Catedral de Buenos Aires y la transmitía a Radio Belgrano. Prediqué 42, 43, casi todo el 40. En Semana Santa pronunciaba unas meditaciones un poco poéticas, también por Radio Belgrano, ya no en la catedral, sino en la radio, sobre la Sinfonía in Re de César Franck. Un día, al término de la meditación, que fue en el año 43 del Viernes Santo, está publicada la meditación de ese día, una persona se acerca y me dice: yo necesito hablarle. Sí, hijita, sí, cómo no. El domingo en El Salvador le espero a las 4 de la tarde. Por supuesto que el domingo estuvo esa persona, pero yo no, porque era de la nobleza. Y dejar plantado a una persona que era de la radio, una chica que trabajaba con los libretos que le escribía Muñoz Aspirí, ni se tomaba en cuenta eso. Mire usted que es sacerdote, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, lo que usted se imagina, se conocen Perón y Eva Perón después del sismo de San Juan, viven unidos, y un día, ya en el 45, muy cercana a las elecciones, me dice Perón, me pide Perón que vaya a verlo, en Posada, donde él vivía. Bueno, estaba allí, hablamos largo, un par de horas, y cuando le dije: me voy, general, se me hace muy tarde. Yo tenía que venir a Villadevoto, donde enseñaba teología. Me dice: espérese un poquitito, que mi señora lo quiere conocer. ¿Evita? Sí, sí, sí. Bueno, cómo no, con mucho gusto. La llama, y entra Eva Perón. Y me dice: nosotros nos conocemos. ¿No se acuerda que usted me citó y me dejó plantada? ¿No se acuerda de eso? En la Radio Belgrano, cuando yo le pedí que necesitaba verlo, usted me citó a El Salvador y me dejó plantada, ¿no se acuerda? Sí, sí, sí. Dejé plantados a tanto. Claro que si yo hubiera sido una anchorrena, usted no me plantaba. Tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Así la conocí. Anécdotas que puebla el libro de Pose que he leído, y una anécdota más que conocida, ¿no?, sobre este primer encuentro fallido. Pero ¿cómo conoció usted al padre Hernán Benítez? ¿Por Eva? Sí, en realidad por Eva, porque yo era integrante de la fundación, fundada por ella. Sí. Era secretaria administrativa del Hogar de Tránsito número 2, ubicado en la Finur y Cabello. Y el padre Hernán Benítez era capellán de la capillita que tenía la institución. Así que yo lo conocía, que iba a dar misa, bautizaba a los chiquitos donde Perón y Eva salían padrinos. Así lo conocí, pero de tratarlo mucho íntimamente no. Él me contaba cosas de él, del calvario que había pasado con su congregación, que estuvo desterrado en España, esas cosas. Pero así a fondo no lo conocí mucho. Seguramente a lo largo de todo el programa vamos a poder comprender el rico verbo del padre, ¿no? Un hombre muy ameno al diálogo, ustedes que lo han conocido, que lo han tratado, un hombre que... Extraordinario, fue un orador brillante, famoso en Argentina. Sí. Además era un hombre de una sensibilidad finísima, y entonces el acercamiento a Evita, el conocimiento de Evita, yo creo que es el más refinado que tuvo nadie en Argentina, salvo Perón, sin duda. Pero era un hombre que tenía todos los mecanismos filosóficos y psicológicos para conocer un personaje de esa dimensión. Me emocionó verlo porque yo llegué al país a la semana de su muerte. Claro. Y reencontrarlo aquí, se lo agradezco. Pues, y de esta manera, ¿verdad? Con un testimonio me emocionó mucho verlo a él. Tan vivo, ¿no? Además de inteligente, era muy temperamental, ¿eh? Bueno, tendremos tiempo para otras acotaciones. Vamos a hacer la primera pausa diciéndoles a ustedes que la duración de este programa obedece pura y exclusivamente porque el deseo último del padre Benítez era que este testimonio, digamos, fuera entregado
en su totalidad. Es por eso que necesitamos un programa de 2 horas para que el testimonio no sea cercenado y no sea, digamos, de alguna forma sacado de contexto. De manera tal que el camino ya está planteado y estamos comenzando a andar. El próximo tramo será de esta manera. Perón era un genio político, pero tenía deficiencias enormes en muchas otras cosas. Era muy frío, creo que en todos los órdenes, desde el sexo. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.